Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a un nuevo estudio sencillo de la Biblia. Hoy estamos en el tema 479 y estudiaremos el capítulo 14 del libro de Isaías. Como siempre, tenemos a Francisco que nos dirige la palabra. Adelante, Francisco. En este capítulo 14 que vamos a estudiar, continúa la profecía del capítulo 13 estudiado ayer, referente a la caída de Babilonia. La caída de Babilonia en mano de los medopersas daría como resultado la liberación y restauración del pueblo de Israel, al cual los babilonios habían tomado cautivo. Ciro proclamó su memorable edicto, en el cual autorizaba a los judíos para que regresaran a su patria y reconstruyeran el templo. Para comenzar el estudio, vamos a leer ahora el versículo 1, que dice así: Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. En este pasaje, Isaías introduce uno de sus temas preferidos, la gran reunión de gentes de todas las naciones para servir y adorar al verdadero Dios. Estamos viendo cómo hoy se está cumpliendo su deseo, cuando hay personas de todas las naciones que llegan al conocimiento del Evangelio. Leo el versículo 2. Dice: Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que lo cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Si los judíos hubieran servido con diligencia a Dios después de regresar de Babilonia, finalmente, según el plan divino, hubieran llegado a gobernar el mundo. Esto no ocurrió porque el pueblo de Dios no correspondió a las exigencias del Señor. Pero cuando los santos triunfen al final de la historia de este mundo, el pueblo de Dios de todas las edades se enseñorearán sobre sus enemigos. En el versículo 3 podemos ver lo siguiente. Dice así: Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Así como los israelitas habían sido esclavos en Egipto, también estarían cautivos en Babilonia. Así como Dios les dio descanso después de su servidumbre en Egipto, también les concedería reposo después de su cautiverio en Babilonia. Pero por causa de sus pecados no pudieron entrar en el reposo en la tierra prometida de Canaán. Efectivamente así sucedió, pero esta promesa que no disfrutaron los israelitas está reservada para el Israel espiritual que se reunirá de entre todas las naciones y será liberado del último intento de Babilonia, la simbólica, para esclavizar al mundo. El pueblo de Dios finalmente hallará reposo en la Canaán celestial, la tierra renovada. El versículo 6 nos dice así: El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Babilonia, con su furia, hería a las naciones y las gobernaba con ira. Sería sometida a la ira y herida con golpe tras golpe hasta que finalmente no pudiera recuperarse. Leo el versículo 7. Dice: Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantarán alabanzas. Aquí se representa la paz que existirá una vez que el rey de Babilonia hubiera desaparecido. Y en forma figurada también representa la situación que existirá cuando el gobierno de Satanás haya concluido. Solo entonces la tierra estará en reposo y en paz.
A continuación viene la descripción que hace Isaías sobre la gran maldad de Satanás. Comienzo leyendo el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El nombre de Lucifer deriva del latín, significa portador de luz. Esta descripción se aplica a Satanás antes de su caída, cuando, después de Cristo, era el ser más poderoso del cielo. Como consecuencia de la rivalidad que tenía con Cristo, al final fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Los versículos 13 y 14 nos describen con más exactitud las consecuencias de la desobediencia de Satanás. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios en posición, poder y gloria, pero no en carácter. Deseaba para sí el homenaje que la hueste angélica solo rendía a Dios. Aunque era un ser creado, pretendía recibir el honor que solo debe darse al Creador. Los versículos 15 y 16 siguen confirmando las maldades de Satanás y cuál sería su fin. El versículo 17 sigue expresando sus efectos destructores en la humanidad, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Cuando Dios estaba a punto de crear este mundo, Lucifer, rey de la Babilonia simbólica, deseó ser consultado. Creía que él era capaz de mejorar la obra de Dios y por eso prometió una existencia más excelsa a los que le siguieran. Pero cuando consiguió el dominio de este mundo, lo único que hizo fue transformarlo en un lugar desolado y maldito. El versículo 19 dice así: pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Debido al odio que se le tenía al rey de Babilonia, se le negaría una sepultura honorable. Durante los 1000 años, Satanás, rey de Babilonia simbólica, experimentará una muerte en vida. Quedará vivo solo él en la tierra. Se desesperará porque ya no tiene a nadie a quien engañar. Para él no hay alivio de la angustia, del remordimiento y del horror que ha acarreado a la tierra. Se convertirá en un muerto viviente. Babilonia significa puerta de Dios, pero se convertirá en puerta del infierno. Los versículos 24 al 27 nos hablan de Asiria. Asiria estaba acostumbrada a hacer lo que le placía. Creía que podía imponer su voluntad en todo el mundo mediante la fuerza de sus ejércitos. Pero Dios deseaba enseñarle que era la voluntad divina y no la de Asiria la que regía en la tierra. Ningún propósito que se oponga a la voluntad divina puede prevalecer. En los versículos 28 al 31, el profeta también hace referencia a Filistea. Filistea desaparecería, toda la nación sería destruida. Terminamos leyendo el último versículo que dice: ¿y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Quizás este versículo se refiera a una delegación real enviada para consultar al profeta, quien ahora da su respuesta. Luego de haber entregado sus mensajes de destrucción contra Asiria, Babilonia y Filistea, naturalmente
surgiría la pregunta acerca de la suerte de Judá. La respuesta se da sin vacilar. Jehová fundó Sión y por lo tanto Sión no tiene nada que temer. Bien, pues mañana continuaremos el estudio con el tema 480. Bendiciones y hasta mañana.